recuerdan ustedes que hemos estado trabajando en social? Cuéntenme. ¿No era lo de la droga? Narcotráfico. Ujú. Hemos estado trabajando el narcotráfico en Colombia. Hoy quiero que hagamos una, como que un análisis más bien sobre una de las consecuencias que ha generado no solamente el tema del narcotráfico en Colombia, sino el tema de la violencia en el país. ¿Sí? Uno de esos temas, y les decía ya a ustedes en un principio, es el desplazamiento forzado. ¿Sí? Encontré ya les dije que si estoy hablando raro, tengo un caucho ahí atrás. Una tesis, un trabajo de tesis que encontré que hace desde el Centro de Memoria Histórica, que es un trabajo muy completo, es del año 2014, es decir, que hasta el día de hoy posiblemente esto se ha transformado y ha tenido como unas variaciones interesantes, pero en general quiero que analicemos un poco el contexto. Aquí hay gráficas, aquí hay mapas, aquí hay imágenes, entonces quiero que lo trabajemos un poquito. El día de hoy vamos a dividir esta clase en dos en lo posible, que ojalá tengamos tiempo para alcanzar a hacerlo. Entonces ahorita la idea es que trabajemos desplazamiento forzado y por ahí 20 minuticos antes de que se nos acabe el tiempo, quiero que trabajemos unas preguntas de pre-ICFES, que como les dije, trabajé con los chicos de grado 11 y quiero compararlas con ustedes, ¿sí? Pues es de una manera general, como lo hicimos creo que fue la semana pasada o antepasada. Bueno, entonces en ese sentido les voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen, por favor, si están viendo, si no están viendo. ¿Ya lo están viendo o no? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, como les digo, este es un trabajo de tesis que aparece en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Esta yo me imagino que es la sustentación de esa tesis. Entonces, bueno, quiero que lo trabajemos un poquito hoy. Entonces, van ustedes como quieran ir tomando apuntes. Bueno, como para empezar, ¿qué entendemos nosotros por desplazamiento forzado? ¿Con qué lo relacionamos o a qué hará referencia? Como por cuestiones de violencia los hacen irse de donde están, ¿no? Exactamente. ¿Y la violencia ejercida por quién? ¿Por cuáles son los actores? Grupos armados. Ujú, exactamente. Eh, Aquí vamos a ver que el desplazamiento forzado tiene como varios índices y varias formas de entenderse, ¿sí? Entonces, una de esas y la más presente y la más visible es por la violencia ejercida por cualquier grupo armado, legal o ilegal, ¿sí? Porque aunque haya presencia, por ejemplo, del ejército, pero si es una presencia, ¿cómo se podría decir? Mm, que produce miedo, que no produce seguridad, sino al contrario, pues también la gente se va a ir y no va a estar, no va a querer estar ahí presente. Bueno, estas estadísticas que encontramos ahí son del año, empiezan desde el 85 Profe, hasta, perdón, es que se me fue el internet y hasta ahorita me volvió. bueno, desde el 85 hasta el 2014. ¿Listo? ¿En qué años hubo más desplazamiento en, 2002. en Colombia? En 2002. ¿Quién estaba de presidente en esa época? ¿O cuál era el conflicto más... Uribe. Ajá. Aquí no se trata, digamos, como
de que yo los quiera poner de un lado o del otro, no, sino lo que ocurrió, ¿sí? En términos reales, en términos estadísticos, en términos históricos, políticos y demás. Bueno, estas cifras o estos datos aparecen y son tomados de la revista Semana, pero pues son del año también 2014. O sea, al día de hoy posiblemente esas cifras hayan, digamos, del 2014 a lo que va del 2020 también se modifiquen, hayan variado. Hechos victimizantes. Estos son los crímenes de guerra más presentes. Nosotros sabemos y lo entendimos y espero que lo hayamos entendido. Nosotros hemos vivido de guerra en guerra, de guerra en guerra, ¿cierto? Entonces, bueno, nuestro proceso de independencia, además, guerra de los 1000 días, que el Bogotazo, que la toma del Palacio de Justicia, que la guerra de guerrillas, pues, de la FARC, del ELN, que el paramilitarismo, que, bueno, ¿sí? Entonces, como que ha sido un ejercicio sistemático de violencia y de violación de derechos humanos en todo tipo, pero una de los hechos que más víctimas deja o que más personas pues deja o afecta ha sido el desplazamiento forzado, ¿sí? Entonces ahí aparecen también los datos desde despojo, amenaza, homicidio, secuestro, tortura, minas antipersona, desaparición forzada, pérdida, bueno, aquí está de manera muy general las acciones que van ligadas a todo este proceso de violencia. Y el desplazamiento es la que más víctimas se lleva. Entonces son son 5.368.138 personas. Les repito, al 2014. Posiblemente estos últimos 6 años las cifras son muchas más. ¿Ustedes qué creen? Me gustaría hacerles como estas preguntas, a ver ustedes qué opinan. ¿Por qué desplazar? ¿Cuál es el objetivo de desplazar a la gente de sus territorios, de sacarlos? Las tierras, ¿Por qué? ¿Para qué? Para apropiarse de ellas, ¿no? Apropiación de tierras. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Cultivo? Dime. ¿Cultivos ilegales? Cultivos. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué? ¿Por qué desplazar? ¿Por qué hacer ir a la gente de sus territorios? pero es como eso, ¿no? Para poder hacer pues de las tierras para poder cultivar y de ahí sale pues como el punto económico de ellos, ¿no? Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo lo hacen? ¿Ustedes cómo creen que históricamente han desplazado a la gente? El miedo. El miedo. ¿Y qué otra manera? Asesinatos. Ejerciendo violencia y ejerciendo miedo, ¿cierto? Entonces, donde maten a uno, pues los otros no van a querer estar. Donde amenacen a uno, pues los otros también van a irse. ¿Quiénes han desplazado? Cuéntenme. Guerrillas, ¿no? La guerrilla, ¿quién más? No solo la guerrilla desplaza. Paramilitares. Paramilitares. ¿Y a quiénes desplazan? Campesinos. ¿Quiénes han sido las A los víctimas? ¿A los campesinos. campesinos? Exactamente, a los campesinos. ¡Ay! Yo les había dicho que hoy íbamos a ver el de la coca, ustedes porque no me acuerdan. Bueno, lo vemos el miércoles, pero me acuerdan. ¿Y cómo se ha impactado la sociedad?
sea, eso cómo lo vemos nosotros, el común de la gente. ¿Nos preocupa o no nos preocupa? No, a lo general no. Como está, como hay gente también, como por decirlo de pueblo o algo así, eso casi nunca se entera uno de nada. Ujú. Nadie hace nada por eso. Bueno, a continuación vamos a desarrollar cada uno de estos puntos desde una perspectiva política e histórica, ¿sí? Entonces, vamos a hablar cuáles, digamos, cómo son los tipos de desplazamiento, cuáles son los principales actores que desplazan y a quiénes desplazan, en qué zonas desplazan. Bueno, ¿qué entendemos por desplazamiento forzado? Aquí nos presentan una ley. Según el artículo 60, parágrafo 2 de la ley 1448 del 2011, se entiende que es víctima de desplazamiento forzado toda persona que se haya visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentra amenazada con ocasión de violaciones a las que se refiere el artículo de la presente ley. Entonces, aquí nos presentan dos tipologías del desplazamiento forzado. Una es una tipología individual, es decir, de 1 a 10 familias. Y un desplazamiento masivo se refiere a más de 10 familias, ¿no? Para que lo tengamos ahí como presente. ¿Están escribiendo o lo puedo pasar? Háblenme. Pues no sé, profe. Por mí sí, pero no sé los demás. Ah, bueno, lo voy a ir pasando a ver. No me hablan. Bueno, aquí nos presentan dos razones del desplazamiento forzado. Una es el factor coyuntural y otro es el factor estructural. ¿A qué se referirá con factor coyuntural? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es una coyuntura? Cuando decimos coyuntura nacional, eh, bueno, no sé, no se me ocurre otro ejemplo. ¿Qué creen ustedes? O ni idea. Bueno, el factor coyuntural hace referencia a algo que es eh, del contexto como próximo, ¿sí? Entonces aquí nos están diciendo el narcotráfico, actores armados como la insurgencia, actores armados que han surgido contra la guerrilla, ¿sí? Y así como los agentes del Estado. Entonces el desplazamiento forzado ha tenido estos factores y ha sido principalmente la violencia y el narcotráfico. Por eso justo después de que nosotros hablamos del narcotráfico, quise que habláramos de este tema porque este tema es una consecuencia. Y hay un factor estructural. El factor estructural, ¿a qué hace referencia? A cómo nosotros eh, concebimos esa violencia o, o desde dónde viene, cuál es la raíz del conflicto. Entonces aquí nos están diciendo la distribución de la riqueza, acumulación de tierras, exclusión, marginación, eh, desigualdad. Entonces, esos han sido como los principales dos factores que convergen y que se encuentran en medio de, pues, de todo este conflicto. ¿Lo puedo pasar o están escribiendo? Espera, profe. Bueno, entonces lo voy a pasar. Características generales del desplazamiento forzado se manifiesta de manera sistemática, masiva y prolongada a lo largo del tiempo. Es decir, que es una cosa que dura mucho y es frecuente. Genera transformación sobre las tierras y territorios que fueron abandonados o despojados.
sea por lo que ustedes estaban hablando ahorita, sea la presencia de cultivos ilícitos, sea ¿por qué otra cosa? Por la modificación del espacio, porque llegan invasores, porque, bueno, por lo que sea, se modifica. Ha sido un móvil, es decir, ha sido como una de las causas ni siquiera colaterales, sino ha sido intencionada por el conflicto y la violencia del país, ¿sí? Durante mucho tiempo se decía que era un efecto colateral, es decir, ¿qué quiere decir colateral? Es que son daños como que yo voy pasando por aquí, por la calle, entonces con la marcha, por ejemplo, y un daño colateral es que, bueno, que dañemos algo, pero de manera pues no era ese el objetivo, ¿sí? Aquí pasaba lo mismo, entonces decían, bueno, es un daño porque la gente que se va a aguantar que estén echándose bala pues a 200 metros de su casa, entonces prefieren irse. Pero no, ya se dio pues como por entendido que ha sido un móvil, una cosa que ha utilizado los actores armados para sustentar también el conflicto. Ha afectado el 15% de la población total, ha sido el delito más cometido en medio del conflicto armado. Pese a su duración y a que sea masivo, el Estado solo hasta 1997 lo asume, o más bien como que se hace responsable, ¿sí? de ese tipo de desplazados. ¿Están escribiendo o lo puedo pasar? No, profe, espera, por favor. Espérate, profe, un momento. Bueno.